Nos han preguntado para que le transmitamos a usted a ver si los católicos somos idólatras, si adoramos las esculturas. En los actos de culto a veces parece como que hubiera personas que se extralimitan un poco. Usted díganos su parecer al respecto. Bueno, el hecho de que los católicos hemos sido acusados de idólatras es una cosa antigua y vieja. Y trataré de contar también un poco la historia de dónde viene todo esto. Pero el hecho es que por supuesto que no somos idólatras. Nosotros creemos firmísimamente que solo a Dios hay que darle culto y a nadie más que a Dios, ¿no? Y ojalá también algunas de las personas que nos escuchan, si piensan que somos idólatras, nos den, digamos, un poquito de ventaja de credibilidad, por lo menos, a lo que decimos, y escuchen los argumentos que usamos, que tienen mucho que ver. Es el tema de las imágenes, ¿verdad? Si nosotros, por usar imágenes visibles, sensibles, que se tocan, estamos cayendo en idolatría. Pues el tema de las imágenes tiene muchísimo que ver con el maravilloso misterio de la encarnación de Dios, que siendo el Dios invisible, que no es posible que se lo represente con imágenes, el Dios al que nadie nunca ha visto, ha querido darse a conocer de forma visible, y que se lo pudiera tocar, y que se lo pudiera abrazar, y que se pudiera sentir físicamente su presencia. Desde entonces ha cambiado la economía de la salvación. Ya no vivimos en tiempos del Antiguo Testamento, cuando la prohibición de hacer imágenes a las que se daba culto idolátrico estaba vigente. Después de la encarnación de Cristo, hay un modo distinto de ver todas las cosas materiales. Y en eso los católicos tenemos, digamos, una firmeza muy grande, no tanto de las imágenes, como de defensa de lo que significa que Cristo se ha encarnado y que por lo tanto tiene figura humana y tiene una imagen humana. Eso que los cristianos orientales llaman hermosamente un ícono, que es un esplendor de la divinidad a través de cosas materiales, ¿verdad?, que arrastra a la oración. Bueno, pues el texto famoso que tantas veces ha producido perplejidad entre los cristianos es el famoso texto del Éxodo capítulo 20 y también su correspondiente pasaje del Deuteronomio en el capítulo 5, en el cual se leen los 10 mandamientos, las 10 palabras de la ley, en las cuales el Señor empieza diciendo así: Yo, Yahvé, soy tu Dios, que te he sacado del país de Egipto, de la casa de la esclavitud. No habrá para ti otros dioses delante de mí. No te harás escultura ni imagen alguna, ni de lo que hay arriba en los cielos, o sea, aves, etc., ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas ni les darás culto, porque yo, Yahvé tu Dios, soy un Dios celoso, que castigo la maldad de los padres en los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación de los que me odian. Este es el pasaje famoso en el cual se ve perfectamente la religión judía del Antiguo Testamento, que se distinguió de un modo total a raíz de este mandamiento de todas las demás religiones de la antigüedad. Esta es revelada, las otras no lo eran, o sea, esta venía directamente de Dios. En la antigüedad, cuando los israelitas recibieron este mandamiento, estaban rodeados por un lado de Egipto. En Egipto los egipcios daban culto a todo tipo de seres míticos que, por supuesto, estaban representados en forma de imágenes. Había ídolos en cuerpo de humano y con cabeza de lobo. Había aves de estas que vuelan, en concreto el ave ibis, que es una especie de tero, pero más grande, o de garza, que vive en el Nilo. En fin, adoraban todo tipo de animales. Por su parte, en el otro extremo estaban los babilonios, que también tenían muchos tipos de ídolos, en concreto uno bastante grotesco, que era un toro con alas. De modo que existía la tentación en la que caía, y caía con mucha frecuencia el género humano, de pensar que la divinidad estaba en esos ídolos. Y la prohibición para Israel fue total: ni de aves, ni de animales, ni de seres acuáticos, absolutamente ninguna representación de Dios. Y así vivió Israel en toda la economía antes de que Dios viniera a este mundo. Por cierto que no hay que ser exagerados, ¿verdad?
Dios no solo les permitió, sino les mandó a hacer imágenes en el Antiguo Testamento, pero cuando era claro que no iban a caer en idolatría. La más famosa de todas es la orden de Dios que se las dio además aquí mismo, en esta misma época, a las mismas personas, a Moisés en concreto cuando le ordenó hacer el arca de la alianza con un techito de oro que se llamaba el propiciatorio, en una caja más o menos de esta dimensión, así de alta, con un techito de oro. Tenía unas argollas por las que pasaban unas varas, todas bañadas en oro para transportarla en hombros. Y sobre ese techito ordenó que se hicieran 2 imágenes de 2 querubines, 2 ángeles, que estaban en actitud de adoración y con las alas extendidas apuntando unas a otras. Y todo Israel veía continuamente 2 imágenes de ángeles, pero no se les ocurría darles culto divino. Simplemente sabían que existen ángeles y Dios les ordenó representarlos de un modo visible y sensible. Y estuvo a sus ojos siempre esa imagen del Arca de la Alianza con los ángeles. Hay más imágenes, pero esta es tal vez la más impresionante del Antiguo Testamento. O sea que no hay que llevarlo a extremos, digamos, como de fanatismo el argumento. Pero ¿qué pasó? Cuando vino Cristo, que es Dios, y nació, todos los primeros cristianos no tuvieron la más mínima duda. Se ve en las catacumbas, en las épocas de persecución, que los representaban con imágenes la escena de la Navidad, la Madre de Cristo, la Virgen Santísima, con el niño en brazos, aparece Lázaro saliendo del sepulcro y Cristo que le está ordenando volver a la vida, está Cristo como buen pastor llevando el corderito que somos cada uno de nosotros, que es una imagen fantástica, sí, que además se encuentra esculpida en las primeras, digamos, urnas que se han encontrado, funerarias de los cristianos de los siglos I, II y III. O sea, la representación de imágenes cambió totalmente después de Cristo, porque Cristo nos enseñó que las cosas materiales ya no son un peligro después de la encarnación, no son un peligro de idolatría, porque es imposible confundir a un pedazo de yeso o de madera con Cristo mismo, que es Dios. Pero al mismo tiempo nos enseñó que siendo hombre de verdad, siendo visible, sensible, es representable. Y los cristianos lo representaron sin problema. De hecho, jamás hubo la más mínima duda sobre el hecho de tener íconos que no recibían adoración, sino eran simplemente medios, es una mediación que eleva con más facilidad al ser humano a rezar, hasta el siglo VII. En el siglo VII empezaron los problemas en Oriente por una decisión del Estado, de un emperador que era un analfabeto muy ignorante que se llamaba Constantino Coprónimo. Tal vez algo de esto hay que contarlo para que se sepa de dónde viene el odio a las imágenes, ¿verdad? Y que con un error teológico grande. Pero vamos a tener que hacer una pausa, padre, y nos lo cuenta en un momento. Con mucho gusto. Padre, volvemos a encontrarnos. Dígame, usted dijo recién Constantino, no se refería al emperador Constantino, no, ¿verdad? Que fue después. No. Constantino, el primero de todos los Constantinos, que hay una larguísima serie, porque el hombre se hizo muy famoso, ¿no? El primero, el más famoso, Constantino el Grande, hijo de Santa Elena, claro, que ese fue el primero que dio libertad a los cristianos y él mismo se convirtió al cristianismo, claro, ¿no? Eso fue allá, pero en la primera mitad del 300. En cambio, este Constantino Coprónimo, 4 siglos posterior, era emperador en el Oriente, en Bizancio. Y allá por el año 750, era un soldado, analfabeto, pero que se consideraba cristiano entero. Y se encontró con esta novedad que eran los musulmanes. Un siglo antes habían surgido los musulmanes, estaban invadiendo muchos territorios, y los musulmanes tenían esta convicción tan parecida a la de los judíos, que a Dios no hay que representarlo. Claro, no conocían, no aceptan la encarnación de Dios, igual que los judíos pensaban que este Dios inefable, invisible, eterno, no se puede representar, de modo que no lo representan. Los musulmanes prohíben terminantemente que se hagan imágenes que representen a Dios.
Y uno comprende porque ellos no conocen que Dios se ha hecho hombre verdadero. Este Constantino Coprónimo decidió intervenir en nombre del Estado y dijo que como no se iban a poder convertir ni judíos ni musulmanes mientras tuviéramos imágenes, había que destruir las imágenes y ordenó destruirlas a todos. Y empezó una guerra que duró 1 siglo y medio, que se llama la guerra de los iconoclastas, que en griego significa los que van rompiendo imágenes, iconos. Los iban destruyendo a los iconos. Y destruyeron tesoros maravillosos, templos, iglesias, imágenes, todas las obras de arte de siglos. Estos emperadores, que eran cristianos, pero soldados ignorantes, hicieron mucho, mucho daño, ¿verdad? Pero obligaron a que los cristianos reflexionaran profundamente sobre sus raíces teológicas y examinaran a ver si estaban haciendo algo malo que se apartaba de la ley de Dios. Si este mandamiento, el primer mandamiento de la ley de Dios, no te harás imagen alguna, te había que aplicarla a la letra de la ley después de la encarnación de Cristo. Y el magisterio se pronunció, y grandes santos, que tenemos en común con todos los cristianos de Oriente. Con los protestantes también los tenemos en común, con lo cual debería ser fácil entendernos. Entre ellos el gran San Juan Damasceno, nacido en Damasco de Siria, que preparó mucho todos los argumentos teológicos que están basados precisamente en que Cristo es Dios, pero visible, representable, y que algún tipo de representación de Cristo, si está bien hecha, lleva inmediatamente no a la imagen, sino a la presencia de Dios. Y nos lleva a la oración, es el tema del ícono, ¿verdad? Él lo argumentó muy bien, San Juan Damasceno, y la Iglesia lo ha tomado. En el Catecismo de la Iglesia Católica se trae esta doctrina con mucha frecuencia, y no se elude en absoluto el tema. Miren cómo el punto 2129 del Catecismo empieza con estas palabras del Éxodo: no te harás escultura alguna. Y está dirigido a los católicos, ¿no? Y dice así: el mandamiento divino implicaba la prohibición de toda representación de Dios por mano del hombre. Y es así. El Deuteronomio lo explica así: puesto que no visteis figura alguna el día en que el Señor os habló en el monte Horeb, en medio del fuego, no vayáis a pecar y no os hagáis alguna escultura de cualquier representación que sea. Quien se revela a Israel es pues el Dios absolutamente trascendente. En la tradición cristiana ha habido como un retorno, se podría llamar un neojudaísmo, ha habido un retorno a esta concepción de Israel, de un Dios tan absolutamente trascendente que no se ha encarnado en el calvinismo. Calvino y los calvinistas fueron profundamente odiadores de las imágenes porque volvieron mucho al Antiguo Testamento y no tenían tanto aprecio al Nuevo. Esa es una cosa teológica que es bueno saber. Pero sigue diciendo el Catecismo: sin embargo, ya en el Antiguo Testamento, Dios ordenó o permitió la institución de imágenes que conducirían simbólicamente a la salvación por el Verbo encarnado. Y va poniendo ejemplos, entre ellos el Arca de la Alianza y los querubines. Y luego viene la doctrina. Dice: fundándose en el misterio del Verbo encarnado, de Dios que se hizo hombre verdadero, sin dejar de ser Dios, el séptimo concilio ecuménico celebrado en Nicea el año 787, o sea que hace ya 13 siglos, justificó contra los iconoclastas que destruían imágenes el culto de las sagradas imágenes, las de Cristo y también las de la Madre de Dios, de los ángeles, de los santos, porque el Hijo de Dios, al encarnarse, inauguró una nueva economía de las imágenes. Y viene una larga explicación que aquí no las podemos dar, pero como el culto cristiano no es en absoluto ajeno al amor a toda la creación, utilizar todo lo que hay en la creación, la belleza, el arte, la música, los colores, todo lo que Dios ha aprobado al encarnarse. Ya no es la creación un mundo malo que nos aparta de Dios, sino al contrario, las obras de Dios cantan la gloria del Creador. De modo que las obras de arte nos llevan a Dios. En Argentina se publicó hace años un libro fantástico, que es del padre Alfredo Sáenz, que es un gran conocedor del tema de los íconos y de la parte histórica, de la parte artística de las imágenes. Ícono quiere decir imagen en griego.
que se llama el ícono, el esplendor de lo sagrado, donde describe sobre todo el enorme amor que tienen los cristianos orientales, que son totalmente apostólicos. Ellos nos han transmitido todo lo que era, digamos, la recepción del cristianismo en los primeros 7 siglos y la maravilla de arte sagrado que se desarrolló en el cristianismo, sin ninguna duda sobre su legitimidad. Solo fueron estos emperadores analfabetos que pensaron que para conquistar y convertir a musulmanes y judíos había que volver a la letra del Antiguo Testamento, ignorando lo que significa que Cristo es hombre verdadero, ¿verdad? Por eso el arte sagrado hay que entenderlo bien. Los orientales, miren, aquí tienen un ícono oriental, famosísimo, de un pintor ruso que se llama Rublev, que actualmente los rusos lo consideran santo. Rublev, que pintó en forma de 3 personajes celestiales a la Santísima Trinidad cuando se apareció a Abraham, que lo recibió como huésped. Que el primer libro del Génesis, cuando cuenta esta aparición, dice que Abraham vio a 3 personajes, pero les habló en singular, y le dijo: Señor, si he hallado gracia a tus ojos, te ruego que te quedes. Y San Agustín decía, vio a 3 y habló en singular. Es la primera vez que la Trinidad se presentó. Pues miren, tuvieron la audacia los cristianos orientales de representar a la Trinidad en un icono bellísimo que de alguna manera lleva a pensar en Dios Trino. Por supuesto que no adoramos la imagen en sí, es ridículo, pero sí pensamos que después de la encarnación, de alguna manera las cosas materiales nos sirven incluso para elevarnos hasta el misterio de la Trinidad, no solo de la encarnación de Cristo. Hay que amar mucho todo lo que Dios ha hecho, también la creación. Por eso los sacramentos, que son materiales, también son como mediaciones para la gracia de Dios. Los católicos no tenemos ningún problema con las cosas materiales y no tenemos miedo a caer en idolatría porque las distinguimos bien. Si hay alguien que exagera por ignorancia, no sería justo utilizar esos ejemplos medio patológicos que siempre hay, ¿verdad?, ¿no?, de patologías religiosas. Pero el amor a la encarnación es el secreto de todo nuestro amor por las imágenes. La gente a veces critica cómo en las peregrinaciones o en los actos de culto a la Virgen, por ejemplo, si no tocan la imagen les parece que su peregrinación no tiene sentido, sí, o han perdido el tiempo en ir hasta sí, allá o lo que sea. Bueno, para mí son expresiones de afecto, pero sí, nadie va a pensar por eso que están adorando una claro, cosa representativa, ¿no? Sí, aparte que yo creo que es un movimiento del alma, porque cuando resucitemos, por supuesto que la tocaremos en la resurrección. Por ahora simplemente el deseo anticipa con las manos lo que ocurrirá un día. Bueno, Padre, esperemos que así sea. Acá tenemos que despedirnos.